Elena observaba desde la ventana de su pequeño piso en Valencia cómo el sol bañaba las calles con su luz intensa. Los vecinos se saludaban al pasar, algunos cargaban bolsas de pan, otros conversaban animadamente en los balcones. Para cualquiera que mirara, era una mañana normal y llena de vida. Pero para ella, todo tenía un sabor amargo. El silencio de su casa contrastaba con el bullicio de afuera. No era un silencio tranquilo, sino pesado, denso, como si cada pared le recordara lo sola que estaba. En el pasillo, apoyada contra la pared, descansaba la lavadora nueva que había comprado con esfuerzo. Llevaba semanas allí, cubierta aún con plásticos, como un recordatorio constante de su impotencia. Había reunido los ahorros poco a poco, recortando gastos, dejando incluso de comprar algunas medicinas que su médico le había recomendado. Finalmente había logrado adquirirla, convencida de que así al menos tendría un electrodoméstico confiable para los años que le quedaban. Pero cada vez que la miraba, la lavadora parecía un gigante que se burlaba de su fragilidad. Sabía que no podría moverla sola. Sus manos, deformadas por la artrosis, apenas podían sostener platos sin que se le resbalaran. Su espalda se resentía con el más mínimo esfuerzo. Había considerado contratar a un técnico, pero cuando le dijeron el precio, desistió. Su pensión alcanzaba justo para pagar el alquiler, la comida y algunos medicamentos básicos. No podía permitirse un gasto extra. Por eso aquella mañana tomó una decisión que le resultaba difícil. Haría lo que llevaba tiempo evitando, pedir ayuda a su hijo. Javier era lo más importante que había tenido en la vida. Su único hijo. Lo había criado sola desde que su matrimonio se vino abajo cuando él apenas tenía 3 años. Recordaba perfectamente aquellas noches en las que, mientras el niño dormía, ella fregaba suelos y limpiaba casas ajenas para poder llevar dinero a casa. Había renunciado a sus propios sueños, había soportado humillaciones, había aguantado dolores y cansancio, todo para que Javier pudiera crecer con una vida digna. Mientras tomaba el teléfono, sintió un nudo en el estómago. No era fácil para ella pedir favores. Nunca lo había hecho, ni siquiera en los peores momentos. Pero esa vez no tenía otra salida. Marcó el número de su hijo. El sonido del tono de llamada le parecía interminable. Finalmente escuchó la voz de Javier. Hola, mamá. Estoy en el trabajo. ¿Qué pasa? El tono era cortante, sin calidez. Elena intentó sonar ligera, como si lo que pedía no fuera importante. Cariño, compré una lavadora nueva y no puedo instalarla sola. ¿Podrías venir a ayudarme un día de estos? Hubo un silencio breve. Al otro lado se escuchaban teclados, murmullos, voces lejanas. Elena esperó una respuesta normal, quizás un sí rápido, tal vez una promesa de ir el fin de semana. Lo que recibió fue un golpe inesperado. Mamá, no te debo nada. Las palabras le atravesaron el corazón como un cuchillo helado. Sintió que se quedaba sin aire. ¿Cómo dices, Javier? La voz de él sonó aún más firme. Lo que hiciste por mí lo hiciste porque quisiste. Yo no te pedí nacer. No me llames para esas cosas. Si quieres, contrata a un técnico. Yo tengo mi propia vida. Elena sintió que las piernas se le doblaban. Se sostuvo de la mesa para no caer. En su mente se agolparon imágenes, su hijo de pequeño, enfermo con fiebre, y ella pasándole paños fríos, los cumpleaños en los que inventaba un pastel con pan duro para que él pudiera sonreír. Las veces que trabajó hasta el amanecer para poder comprarle unos zapatos nuevos. Todo aquello parecía haberse borrado de golpe. Entiendo, hijo, murmuró apenas, con la voz quebrada. La llamada se cortó. El silencio llenó la cocina. Elena permaneció quieta, con la mirada perdida, sintiendo que el alma se le partía en dos. Se dejó caer en una silla y apoyó la frente en sus manos. Los recuerdos seguían apareciendo. El primer día de colegio, cuando le cosió a mano un uniforme para que no se sintiera diferente. Aquella tarde en que él lloraba porque no tenía juguetes como los demás y ella, con retazos de tela, le fabricó un muñeco improvisado.
Las noches interminables trabajando en casas ajenas, regresando con las manos agrietadas y los pies hinchados, pero siempre con una sonrisa para él. El reloj de pared marcaba las 11 de la mañana. Afuera, la vida seguía su curso. Para Elena, en cambio, el tiempo se había detenido. Los minutos pasaron. Cada segundo era un eco de las palabras de Javier que le repetían una y otra vez en la mente. No te debo nada. No te pedí nacer. De pronto, llamaron a la puerta. Era su vecina Carmen, una mujer de su misma edad que siempre se preocupaba por ella. Elena, te vi desde la ventana muy apagada. ¿Te pasa algo? Elena dudó en hablar, pero las lágrimas comenzaron a brotar solas. Llamé a Javier para que me ayudara con la lavadora y me dijo que no le debo nada. Que no le pida esas cosas. Carmen la abrazó con fuerza. No mereces eso. Has sido una madre ejemplar. Ese muchacho está ciego de soberbia. Elena apretó los labios y lloró en silencio. Le diré a mi hijo que venga mañana a ayudarte, insistió Carmen. Él es fuerte, lo hará en un momento. Elena negó con suavidad. No quiero ser una carga. Si mi propio hijo me rechaza, ¿qué puedo esperar de los demás? La tarde pasó sin que encontrara consuelo. Apenas comió un poco de sopa recalentada y se acostó temprano. En la cama escuchaba los ruidos del barrio. Risas lejanas, el ruido de una televisión, un coche que arrancaba. Todo le parecía ajeno. Recordó a su propia madre, que siempre le decía que los hijos son como espejos que reflejan lo que uno ha sembrado en ellos. Elena se preguntaba si acaso había sembrado mal, si había consentido demasiado, si había dado todo sin esperar nada a cambio. Cuando el reloj marcó la medianoche, tomó una decisión. No volvería a llamar a Javier. No insistiría en buscarlo ni en pedirle ayuda. Si él creía que no le debía nada, ella aceptaría su soledad. Lo que no sabía era que esa decisión solo era el inicio de una cadena de acontecimientos que cambiarían la vida de ambos para siempre. Mientras ella intentaba dormir con el corazón roto, Javier permanecía despierto en su piso moderno. Había colgado el teléfono con rabia, pero ahora, en el silencio de la noche, algo le pesaba por dentro. Sus palabras resonaban en su mente como un eco molesto. Se sirvió una cerveza para intentar calmarse, pero el sabor amargo no hizo más que intensificar su malestar. Recordó, contra su voluntad, momentos de su infancia. Cuando se rompió el brazo jugando al fútbol y su madre lo llevó al hospital en brazos, llorando más que él. Las noches sin electricidad, cuando ella encendía velas y contaba historias para que no tuviera miedo. La sonrisa cansada con la que lo recibía después de trabajar jornadas dobles, aunque sus manos estuvieran agrietadas y sus ojos rojos de cansancio. Cerró los ojos y trató de espantar esas imágenes. No le debo nada, se dijo a sí mismo. He hecho mi vida solo. Pero la frase no sonaba igual dentro de su cabeza. Una grieta empezaba a abrirse en su orgullo. Una sombra de culpa crecía lentamente, como una semilla que tarde o temprano estallaría en lo más profundo de su conciencia. Y esa sombra sería imposible de ignorar. Elena pasó los siguientes días como si caminara por un túnel oscuro. La casa parecía más silenciosa que nunca. Cada vez que pasaba junto a la lavadora aún cubierta por plástico sentía un peso en el pecho, como si ese electrodoméstico se hubiera transformado en un recordatorio cruel de las palabras de Javier. Yo no te debo nada. Esa frase se repetía en su cabeza como un eco interminable. Dormía poco, y cuando lograba cerrar los ojos se despertaba sobresaltada recordando la frialdad de la voz de su hijo. No era solo la lavadora lo que le dolía. Era algo mucho más profundo. Era el derrumbe de una certeza. Siempre había creído que, a pesar de la distancia o las diferencias, su hijo la querría de la misma forma que ella lo quería. Había confiado en que el amor que había entregado durante años sería correspondido al menos con gratitud. Pero aquella llamada le había mostrado una verdad insoportable. Javier la veía como una carga, como un peso del pasado que quería sacudirse de encima. Los días se alargaban. Elena se obligaba a hacer las tareas de la casa con lentitud. Sus manos dolían cada vez que intentaba escurrir un trapo o levantar una olla.
Al mirar su reflejo en el espejo vio más arrugas, más cansancio, como si hubiera envejecido una década en tan solo una semana. Una mañana, mientras barría el pasillo, escuchó la voz de su vecina, doña Carmen, que subía la escalera con bolsas de la compra. Buenos días, Elena. ¿Cómo estás? Hace tiempo que no te veo bajar a la plaza. Elena forzó una sonrisa. Buenos días, Carmen. Estoy bien, un poco cansada nada más. Carmen la miró con atención. Llevaban viviendo puerta con puerta más de 20 años y sabía leer las señales en su rostro. Te noto apagada. Si necesitas algo, no dudes en decirlo. Elena asintió agradecida pero no dijo nada más. Le resultaba imposible contarle lo ocurrido. Era demasiado doloroso admitir que su propio hijo la había rechazado de esa manera. Esa tarde se sentó junto a la ventana con un cuaderno en blanco. Siempre había escrito notas, listas de la compra, pequeños recuerdos. Pero ahora tomó el bolígrafo con la intención de desahogarse. Escribió lentamente, como si cada palabra pesara una tonelada. Javier, te di mi vida entera. Renuncié a mi juventud, a mis sueños, a mi descanso. Cada noche que trabajé era para ti. Cada moneda que ahorré, cada sacrificio, cada lágrima callada. Nunca pensé pedirte nada a cambio. Solo deseaba sentir que me querías, que podía contar contigo cuando mis fuerzas faltaran. Hoy me has dicho que no me debes nada. Y puede que tengas razón. Tal vez yo me equivoqué al esperar demasiado. Las lágrimas cayeron sobre el papel. Cerró el cuaderno con brusquedad y lo guardó en un cajón. Los días siguientes fueron una sucesión de rutinas vacías. Apenas comía. El cansancio se mezclaba con un dolor emocional que parecía no tener fin. Una tarde, mientras intentaba mover la lavadora unos centímetros para ver si podía al menos acercarla a la cocina, perdió el equilibrio y cayó al suelo. Se golpeó la cadera contra el marco de la puerta. Gritó de dolor pero nadie la escuchó. El edificio estaba silencioso y nadie pasó por el pasillo. Tardó casi 20 minutos en ponerse de pie apoyándose en la pared. Esa noche, con la cadera adolorida, comprendió que estaba más sola de lo que nunca imaginó. Entonces tomó una decisión inesperada. No podía seguir esperando a Javier. No podía seguir hundiéndose en la tristeza. Debía enfrentar la realidad, aunque doliera. Si su hijo no estaba para ella, tendría que aprender a seguir adelante sola. Al día siguiente llamó a un número que había visto en un cartel pegado en la panadería, servicios de ayuda a domicilio. Instalaciones y reparaciones económicas. Una voz joven respondió y acordaron una visita para instalar la lavadora al día siguiente por un precio justo. Cuando el técnico llegó, un chico de unos 30 años llamado Marcos, todo se resolvió en una hora. Movió la lavadora, conectó las mangueras, probó los ciclos y explicó con paciencia cómo funcionaba. Elena lo observaba con un nudo en la garganta. No era tanto el trabajo físico lo que le conmovía, sino la amabilidad con que el muchacho la trató, como si realmente le importara su bienestar. Ya está, señora. Funciona perfectamente. ¿Quiere que deje programado un ciclo rápido para que lo vea? Sí, por favor. El ruido de la lavadora funcionando llenó la cocina. Elena sonrió débilmente. Muchas gracias, hijo. Marco se rió. No soy su hijo, pero me alegra que lo diga. Me recuerda a mi abuela. Elena sintió un escalofrío. Esa frase tan simple le devolvió un calor que había perdido. Esa noche escribió de nuevo en su cuaderno. Hoy comprendí que la vida no se detiene aunque me duela el rechazo de Javier. Hay personas desconocidas que pueden mostrar más humanidad que quienes llevan tu sangre. No quiero rendirme. Sin embargo, aunque intentaba convencerse, dentro de ella crecía una mezcla peligrosa de tristeza y rabia. Cada vez que recordaba la voz de Javier, algo en su corazón se endurecía. Pasó un mes sin noticias de su hijo. Ni una llamada, ni un mensaje. Hasta que un viernes por la tarde alguien tocó la puerta. Elena abrió y allí estaba Javier, con gesto serio. Vestía traje y corbata, parecía apurado. Mamá, necesito hablar contigo.
Elena lo miró en silencio. El dolor aún fresco se mezcló con una chispa de esperanza. Entra, hijo. Javier se sentó en la mesa de la cocina, justo al lado de la lavadora que ahora funcionaba perfectamente. Mamá, necesito que me prestes dinero. La frase cayó como una losa. Elena lo miró con incredulidad. El silencio entre madre e hijo era tan espeso que se podía cortar con un cuchillo. Javier había pedido dinero como si nada hubiera pasado, como si no hubiera pronunciado aquellas palabras que la habían desgarrado por dentro. Elena lo miraba con una mezcla de incredulidad y cansancio. No podía creer la desfachatez con la que él se sentaba en su mesa, ignorando el vacío que había dejado en su corazón. Mamá, necesito que me prestes dinero. Es algo urgente. Estoy en un problema grande y tú eres la única que puede ayudarme, repitió Javier, con un tono de voz que intentaba sonar firme, pero en el fondo estaba teñido de desesperación. Elena respiró hondo y clavó los ojos en él. Durante unos segundos recordó al niño pequeño que se escondía bajo la cama cuando tenía miedo de las tormentas. Recordó cómo lo abrazaba fuerte para que dejara de temblar. Pero aquel niño ya no estaba. En su lugar había un hombre frío que la había despreciado. Javier, la última vez que hablamos me dijiste que no me debías nada, respondió con voz temblorosa, pero firme. Javier apartó la mirada. Eso fue en un momento de enojo, mamá. No quise decirlo así. Tú sabes que te quiero. Elena sintió que algo se rompía aún más dentro de ella. No porque creyera sus palabras, sino porque percibía con claridad que eran falsas. Reconocía el tono de mentira, esa manera de acomodar la voz cuando buscaba conseguir algo. ¿Cuánto dinero necesitas?, preguntó con un hilo de voz. Javier se inclinó hacia ella. 20.000 euros. Es solo un préstamo, te lo devolveré en cuanto pueda. Elena abrió los ojos de par en par. Aquella cantidad era imposible para ella. Apenas vivía con su pensión y unos pequeños ahorros que guardaba en una caja metálica bajo la cama. Era dinero que había acumulado con paciencia para gastos médicos, para emergencias, para sobrevivir en caso de que la vida se volviera aún más dura. No tengo esa cantidad, dijo con calma. Javier golpeó la mesa con la palma de la mano. Claro que la tienes. Siempre fuiste buena para ahorrar. Sé que tienes dinero guardado. Es lo mínimo que puedes hacer después de todo lo que has recibido. Esa frase fue un puñal. Después de todo lo que has recibido. Elena sintió que el mundo se volvía del revés. Había sido ella la que se había partido el alma para darle estudios, ropa, techo, comida. Y ahora él hablaba como si fuera al revés. Con lágrimas en los ojos, respondió, Javier, no entiendes. Ese dinero es lo único que tengo. Si lo entrego me quedaré desprotegida. ¿Cómo puedes venir a pedírmelo después de lo que me dijiste? Él se levantó de la silla y caminó por la cocina con las manos en la cabeza. Mamá, si no me ayudas me hundiré. Tengo deudas, gente peligrosa. No puedes darme la espalda. Soy tu hijo. Elena lo miró en silencio. Por dentro luchaban dos fuerzas opuestas. Por un lado, el instinto de madre que la empujaba a protegerlo sin importar nada. Por otro lado, la dignidad que había comenzado a despertar en ella después de tanto dolor. Finalmente se levantó despacio y fue a su habitación. Abrió la caja metálica bajo la cama y sacó los billetes que había acumulado durante años. No llegaban a 20.000, apenas 5.000. Volvió a la cocina y los puso sobre la mesa. Esto es todo lo que tengo. Si lo tomas, será lo último que te daré. No porque no te quiera, sino porque necesito empezar a quererme a mí misma. Javier miró el dinero con avidez. Su respiración se aceleró. Lo tomó sin dudar y lo guardó en su chaqueta. Luego la miró a los ojos, intentando esbozar una sonrisa. Gracias, mamá. Prometo devolvértelo. Elena no dijo nada. Sabía que esa promesa era hueca. Sabía que probablemente no volvería a ver ese dinero. Y lo más doloroso era que también intuía que no volvería a ver a su hijo durante mucho tiempo. Javier salió de la casa apresurado, dejando tras de sí un vacío aún más grande que antes.
Esa noche Elena no pudo dormir. Caminaba de un lado a otro por la sala, escuchando el eco de la puerta que se había cerrado tras él. Recordaba cada detalle, cada gesto, cada palabra. Comprendió que había llegado el final de una etapa en su vida. Con el corazón encogido, volvió a su cuaderno y escribió una última carta. Javier, te entregué todo lo que tenía, incluso lo poco que guardaba para mi vejez. No te juzgo. Sé que la vida te ha llevado por caminos oscuros. Pero quiero que sepas algo. A partir de hoy me elijo a mí misma. No quiero seguir viviendo con la esperanza de que cambies. No quiero seguir esperando un gesto de amor que nunca llega. Te amo, porque eres mi hijo, pero también me amo a mí, porque soy tu madre y porque he dado demasiado. Hoy cierro esta herida. Al día siguiente Elena tomó una decisión que jamás había considerado. Fue a la asociación de vecinos, donde había un grupo de apoyo para personas mayores. Allí conoció a otros que también cargaban con historias de abandono, de hijos ingratos, de soledades interminables. Por primera vez en mucho tiempo se sintió comprendida. Poco a poco, semana tras semana, empezó a recuperar algo que había perdido, la ilusión. Se animaba a salir, a charlar en la plaza, a caminar bajo el sol de la tarde. Descubrió que la vida aún podía ofrecerle pequeños momentos de alegría. Un día, meses después, mientras regaba las plantas de su balcón, vio a Marcos, el joven que le había instalado la lavadora. Él levantó la mano en señal de saludo. «Hola, señora Elena. ¿Cómo está la lavadora? ¿Funciona bien?» Ella sonrió. «Sí, funciona perfectamente. Gracias a ti». Esa simple conversación la hizo sentir algo que había olvidado, que aún existían personas capaces de dar sin esperar nada a cambio. Mientras tanto, Javier no volvió a aparecer. Hubo rumores de que había dejado la ciudad, de que sus deudas lo habían arrastrado a lugares oscuros. Elena no buscó confirmarlo. Aprendió a soltar, a dejar ir, a no cargar más con culpas que no le correspondían. Una tarde, sentada frente a su ventana, escribió las últimas palabras en su cuaderno. No soy la madre perfecta, pero he amado con todo mi ser. Si mi hijo decide alejarse, no será porque yo no lo intenté. Hoy acepto mi soledad, pero también celebro mi fuerza. Ya no soy una mujer rota. Soy una mujer que aprendió a levantarse. Cerró el cuaderno, lo guardó en el cajón y suspiró aliviada. La lavadora seguía funcionando en la cocina, llenando la casa con su ruido constante. Pero ya no era un recordatorio de dolor. Ahora era símbolo de un nuevo comienzo. Elena sonrió, con lágrimas en los ojos, y por primera vez en mucho tiempo se sintió en paz. Y así, comprendió que la verdadera deuda no era de su hijo hacia ella, sino de ella consigo misma. La deuda de vivir, de elegir su dignidad, de abrazar la vida incluso en medio de la pérdida. Ese día supo que había cerrado un ciclo. Y que, aunque su corazón siempre guardaría una herida, también tendría la fuerza para seguir latiendo.